comencemos. La inflamación es una respuesta que está dada por la respuesta de un antígeno, la cual su principal función es eliminar la lesión celular. Esta se va a dividir en agudo o crónico. En las manifestaciones externas vamos a encontrar la tumefacción, la eritema, el aumento de la temperatura, el dolor. Los mastocitos son los mediadores de la histamina y los macrófagos van a eliminar a las células muertas o sustancias extrañas. La inflamación es una vía principal por la que el sistema inmune unitario innato se enfrenta a las infecciones y la lesión tisular. Estimula a la inflamación aguda. Es la acumulación de leucocitos y de proteínas plasmáticas y líquido derivado de la sangre en un tejido extravascular infectado o puede ser dañado. Estos van a presentar cambios, como son el aumento del flujo sanguíneo del tejido debido a la dilatación de las arteriolas, el aumento de la adhesividad de los leucocitos circulantes, el recubrimiento endotelial de las vénulas y el aumento de permeabilidad de los capilares y las vénulas. Las citocinas van a inducir a las moléculas mediadoras como los mastocitos, los macrófagos y las células endoteliales en respuesta al estímulo de los PAMs, que es patrones moleculares asociados a patógeno, o también las DAMs, que son patrones moleculares asociados a lesión o daño. La inflamación aguda puede desplegarse en minutos, horas y días. Suele implicar el reclutamiento y activación de los monocitos y de los linfocitos, y así participar en el sistema inmunitario adaptativo debido a que las citocinas producidas por los linfocitos T son poderosos inductores de la inflamación. En el factor de necrosis tumoral, este es un mediador de respuestas de inflamatoria aguda a las bacterias y otros microbios infecciosos. El factor de necrosis tumoral va a dar a la inflamación y a la trombosis de los vasos sanguíneos tumorales, la cual van a producir los macrófagos y las células dendríticas y otros tipos de células. La producción del factor de necrosis tumoral va a estar estimulado por las PAM y por las DAMs. En la interleucina 1 es también un mediador de la respuesta inflamatoria aguda. Tienen muchas acciones parecidas al factor de necrosis tumoral. Una de las principales fuentes celular de la interleucina 1 son los fagocitos mononucleares activados, y la producción de interleucina 1 suele precisar dos señales distintas. La primera es la transcripción genética y la segunda es la activación al inflasoma. En la interleucina 6, esta es otra citocina importante de las respuestas inflamatorias agudas, que tiene efectos locales y sistémicos que induce a la síntesis hepática y a la sintetización de los fagocitos mononucleares.
La inflamación va a estar dada por ciertos estímulos. El principal estímulo van a ser las infecciones. Estas infecciones se pueden dar por virus, parásitos, hongos o cualquier bacteria que pueda ingresar a nuestro cuerpo y por ende va a dar una inflamación en el tejido según donde esté localizado el patógeno. También los traumatismos, que esto va a ser la ruptura de cualquier tejido y nos va a dar una respuesta inflamatoria. Los cuerpos extraños también van a ser otro estímulo de inflamación, que estos van a ser la presencia de algún agente extraño a nuestro cuerpo y por ende pues nuestro cuerpo va a reaccionar con una respuesta inflamatoria en cierta área donde esté ese patógeno. La hipersensibilidad van a ser las alergias y una respuesta muy clara de la inflamación en las alergias van a ser los shock anafilácticos, que van a ser la inflamación del sistema respiratorio. También vamos a tener a la necrosis tisular, que esta va a ir de la mano con la inflamación y también puede ser una respuesta secundaria a la misma, ya que va a ser la muerte del tejido el cual está inflamado. En la inflamación también vamos a tener al reconocimiento de sustancias extrañas, que este va a estar dado por los receptores de reconocimientos de patrones o los PRR. Estas van a estar dadas por las células dendríticas y por los macrófagos, que van a ser células fagocíticas, que se van a encargar de alguna manera de guardar una pequeña sustancia del patógeno, que eso se le va a llamar antígeno, y tener una memoria ante este patógeno exclusivo, por si en alguna ocasión vuelve a entrar a nuestro cuerpo, tener una respuesta inmunitaria inmediata ante este. La inflamación crónica ya no va a ser de una manera natural, sino más bien va a ser de una respuesta celular, ya que esto puede ser de una duración muy prolongada, que esto puede ocurrir de semanas incluso hasta meses, en donde aquí la inflamación va a ser de manera mantenida, como por ejemplo la lesión tisular o también la cicatrización, en donde más que nada esto se va a basar a menudo mediante fibrosis, que eso puede ocurrir incluso de manera simultánea. En la inflamación crónica se va a caracterizar por distintos cambios. Una de esas van a ser los cambios vasculares. En los vasos sanguíneos vamos a encontrar un vaso sanguíneo normal. Mediante esto va a haber células que van a producir una sustancia llamada histamina. La histamina va a provocar un fenómeno llamado vasodilatación. Mediante esto va a haber células que van a poder salir a la parte exterior mediante los endotelios vasculares, y aquí van a poder combatir con agentes extraños y mediante esto van a provocar una inflamación, y esto, si es mantenido durante semanas o incluso hasta meses, vamos a ver que esta inflamación va a ser de manera crónica. Otros ejemplos que tenemos puede ser el edema, incluso también el predominio del infiltrado inflamatorio. En esto, la inflamación crónica va a ser por tres características principales, en donde vamos a tener por infiltración, por destrucción tisular y por reparación. En la infiltración va a ser por células mononucleares, donde vamos a tener a los macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. En la destrucción tisular va a ser inducida de gran medida por productos de las células inflamatorias, en donde encontraremos a los eosinófilos, a los basófilos, neutrófilos y también a los macrófagos. Y por último vamos a tener a una reparación, que esos van a incluir en la proliferación de nuevos vasos sanguíneos, que eso se le va a llamar angiogénesis, y también fibrosis. La causa básica de la inflamación crónica es la persistencia de los factores extraños que van a ser difíciles de eliminar mediante el organismo propio. Entre ellas vamos a ver infecciones persistentes por microorganismos difíciles de erradicar. Un ejemplo de ellos pueden ser las bacterias que llegan a producir enfermedades respiratorias, y esos van a llegar a tener más que nada una resistencia ante ciertos medicamentos, y esos pueden provocar enfermedades muy graves. En otras vamos a tener que pueden provocar inflamaciones crónicas, que son las enfermedades por hipersensibilidad. El ejemplo de ellas serían las alergias o incluso también el asma, que esas van a ser provocadas más que nada por una broncoconstricción, donde los bronquiolos van a disminuir su diámetro, provocando problemas respiratorios. En la exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos, exógenos o endógenos, es donde aquí la persona está en
constantemente expuesto a componentes nocivos para la salud, como por ejemplo también podríamos tener el ejemplo de la aterosclerosis, donde aquí la persona puede estar consumiendo altos contenidos de colesterol que con el tiempo se van a situar en las paredes de los vasos sanguíneos, más bien en el endotelio vascular, y estos pueden provocar una inflamación crónica. En los componentes de la inflamación crónica vamos a tener primero a la infiltración por células, principalmente por células mononucleares y también por la destrucción de los tejidos. Aquí primero vamos a hablar sobre las células mononucleares, que van a ser principalmente los macrófagos, los linfocitos y células plasmáticas, donde aquí los macrófagos se van a encargar de fagocitar agentes externos, los linfocitos se van a encargar de activar a esos macrófagos y las células plasmáticas se van a encargar más que nada de generar anticuerpos. En la destrucción de tejidos, estas se van a ir destruyendo por las células que se habían activado, ya que no solo van a dañar a los agentes extraños, sino también van a poder dañar al tejido que se va a encontrar cerca de ella. Entre esas, las causas que pueden producir daño son el agente causal persistente y las células inflamatorias. Esto más que nada que cuando las células, una de ellas va a ser los macrófagos, van a ser incapaces de eliminar con los agentes externos, los cuales otras células que serían los linfocitos, donde aquí los macrófagos van a presentar antígenos a los linfocitos. El linfocito como tal va a detectar el antígeno y este como tal va a empezar a producir una sustancia que se va a llamar interferón gamma. Entre estas va a activar al macrófago para que así ésta va a poder eliminar y así va a poder tener la eliminación del agente extraño, pero en esta va a estar provocando también que van a sintetizar unas interleucinas, que va a ser la interleucina 1 y también el factor de necrosis tumoral. En los linfocitos van a ser presentes las T de helper. ¿Cuáles van a ser? Van a ser las T de helper 1, las T de helper 2 y la 17, en donde la T de helper 1 son las que van a producir interferón gamma para la activación de los macrófagos y la realización de la fagocitación. En los T de helper 2 va a provocar la interleucina 4, la interleucina 5 y la 13, donde esas van a reclutar y van a activar a los eosinófilos. Y las T de helper 17 van a producir las interleucinas 17, algunas otras citocinas, y esas también van a reclutar más que nada a los neutrófilos y a los monocitos. Los mediadores de la inflamación son aquellas que inician, regulan las reacciones inflamatorias. Los mediadores pueden producirse localmente por las células en el foco de la inflamación o pueden proceder de precursores inactivos circulantes que se activan en el foco de la inflamación. Las principales células mediadoras de la inflamación aguda son los macrófagos, células dendríticas y los mastocitos. Pero las plaquetas, los neutrófilos, las células endoteliales y la mayor parte de los epitelios también pueden elaborar algunos de estos mediadores si son inducidos a la inflamación. La mayor parte de los mediadores duran poco, con rapidez, se degradan, inactivan por medio de enzimas, son barridos o inhibidos por otro mecanismo. Se trata de un sistema de control en equilibrio que regula las acciones de los mediadores. La histamina produce dilatación de las arteriolas y aumenta la permeabilidad de las vénulas. Se considera el principal mediador de la fase transitoria inmediata de aumento de la permeabilidad vascular porque produce hendiduras interendoteliales en las vénulas postcapilares. La histamina también produce contracción de algunos músculos lisos, pero los leucotrienos son mucho más potentes y tienen importancia porque produce espasmo en el músculo bronquial o asma. Las citocinas son proteínas secretadas por muchos tipos celulares, principalmente linfocitos activados o macrófagos y células dendríticas, que median y regulan las acciones autoinmunitarias e inflamatorias. El factor de necrosis tisular y la interleucina 1 tienen papeles fundamentales en el reclutamiento de los leucocitos, fomentan la adhesión de los leucocitos en el endotelio y su migración a través de los vasos. Los macrófagos activados y las células dendríticas producen principalmente estas citocinas. El factor de necrosis tumoral también se produce por los linfocitos T y los mastocitos y algunas células epiteliales que producen interleucina 1. Los productos microbianos
Los cuerpos extraños, las células necróticas, estimulan la secreción del factor de necrosis tisular que se induce por señales mediadas a través de las TLR o receptores tipo TOL y otros sensores microbianos, y la síntesis de interleucina 1 se estimula por las mismas señales, pero la generación de la actividad biológica de esta citocina depende del inflamasoma. Los papeles más importantes de estas citocinas son la activación endotelial. Tanto el factor de necrosis tisular como la interleucina 1 actúan sobre el endotelio para inducir un conjunto de cambios que se denominan activación endotelial, activación de los leucocitos y otras células. El factor de necrosis tisular aumenta la respuesta de los neutrófilos frente a estímulos y estimula la actividad microbicida de los macrófagos. La interleucina 1 y la interleucina 6 se estimula también la regeneración. Quimiosinas actúan principalmente como atrayentes para unos leucocitos específicos. Estas realizan sus actividades uniéndose a receptores acoplados a una proteína G. Estos receptores suelen tener especificidades. Realizan dos funciones fundamentales: inflamación aguda. La mayor parte de las quimiosinas estimulan la unión de los leucocitos al endotelio de forma que dirigen a los leucocitos a los focos de infección o daño tisular. Su producción se induce por los microbios, entre otros estímulos. Mantenimiento de la arquitectura tisular. Estas organizan los distintos tipos de células en distintas regiones anatómicas de los tejidos, como sucede en los linfocitos T y B. Una de las células más importantes de la inflamación van a ser los macrófagos. Estos macrófagos se van a encargar de detectar ciertos microbios que entren a nuestro organismo. Y vamos a tener una vía que va a ser la vía clásica o la M1, y van a estar inducidas por las interleucinas 4 e interleucina 13, que también nos va a dar otra vía que va a ser la vía alternativa o la M2. La vía clásica va a estar estimulada por el óxido nítrico, por enzimas lisosómicas que nos van a dar acciones fagocíticas y la destrucción de bacterias y hongos. Estas van a estar intermediadas por la interleucina 13, 12 y 23 y algunas quimiosinas que al final de cuentas nos van a dar una respuesta inflamatoria. La segunda vía, que va a ser la vía alternativa o la vía M2, va a estar intermediada por la interleucina 10 y el factor de crecimiento tumoral beta, que nos van a dar unos efectos antiinflamatorios. Y vamos a tener el factor de crecimiento, que esto nos va a dar la respuesta clave de la vía alternativa, que va a ser una respuesta de reparación. Ante una respuesta inflamatoria vamos a tener este cuadro, que es muy importante verlo y recordarlo. Para una inflamación aguda van a entrar en función los neutrófilos, y para una inflamación crónica las células mononucleares. ¿Qué pasa en este lugar? Los neutrófilos van a ser encargados de la respuesta inflamatoria aguda, que quiere decir una respuesta inflamatoria rápida. Estos se van a aumentar en gran número en nuestro cuerpo y van a dar una respuesta rápida para que ese agente que entró en nuestro cuerpo pueda ser atacado de manera rápida y ser expulsado de la misma manera. Pero si estos neutrófilos no pueden llevar a cabo esta respuesta rápida y esta inflamación se lleva durante mucho tiempo, se vuelve una inflamación crónica. En este caso entran las células mononucleares, que estas se van a encargar de atacar de una manera constante, pero también de un mismo número de células para que pueda ser atacada de una manera eficaz y ser eliminada lo más antes posible. Ahora hablaremos sobre los neutrófilos. Los neutrófilos van a constituir entre el 60 al 70% de todos los leucocitos en sangre periférica y también en algunos tejidos conectivos. La función primordial de este neutrófilo es la defensa del huésped y, para ser específicos, ayuda a la fagocitosis y a la destrucción de los agentes patógenos en los tejidos. Estas van a ser una de las principales células inmunitarias que reaccionan cuando entran al cuerpo microorganismos como bacterias o virus. Estas se van a desplazar al sitio de infección y eliminan a los microorganismos al atraparlos o liberar enzimas que lo destruyen, como podemos lograr ver aquí. Entonces,
Los neutrófilos tienen una función primordial también en lo que es en la inflamación, porque ayudan en la reparación, y al ver una reparación entra en conjunto lo que es la inflamación. ¿Por qué? Porque la inflamación es una reacción que genera calor, y es una reacción que llama a nuestro sistema inmunitario y ayuda a su mejor funcionamiento. Por lo cual ahora hablaremos sobre los eosinófilos. Los eosinófilos van a estar en condiciones normales de 2 a 4% en sangre. Van a ayudar a promover la inflamación, que desempeñan una función beneficiosa en el aislamiento y el control del sitio de una enfermedad. La principal función son las defensas contra parásitos, helmintos, respuestas alérgicas, inflamación de tejidos e inmunidad. Pero sin embargo, la inflamación puede ser mayor que lo necesario, lo que puede producir síntomas molestos o incluso daños en los tejidos. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los monocitos. Bueno, estos van a ser potenciales aislados antiinflamatorios para combatir las placas de aterosclerótica. Bueno, estos monocitos, como podemos observar, también ayudan estos ayudan principalmente a la antiinflamación. Estos tienen una labor de identificar a los agentes externos y posteriormente eliminarlos mediante un proceso celular llamado fagocitosis. Estos se van a encargar de desechar también a los tejidos muertos para poder devolver la funcionalidad al tejido afectado, por lo cual vemos que también el monocito entra dentro del sistema inmunitario atacando a agentes externos no propios de nuestro cuerpo, pero también es la principal célula antiinflamatoria.